Abran sus Biblias, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, por favor. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Y no la mueva de ahí, vamos a estar meditando, analizando, pensando, si es posible, escudriñando un poco más sobre el versículo 3 al versículo 11 de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11. No la mueve de ahí, manténgala abierta su Biblia todos los minutos que continúan en esta lección. Mientras tanto, debo hacer un recordatorio de la lección pasada, el domingo pasado, sobre el crecer en el conocimiento. La última petición del apóstol Pedro, escrita en la segunda carta, es crecer. De ahí que entendemos que Dios quiere que nosotros crezcamos en conocimiento. Dijimos que, hermanos, que la palabra de Dios nos enseñó el domingo pasado sobre que Dios espera que crezcamos en conocimiento espiritual. Él quiere eso. No podemos avanzar si no sabemos dónde nos encontramos, qué edad espiritual tenemos, somos niños, somos jóvenes o somos adultos, qué es lo que somos. Dios nos muestra en qué etapa nos encontramos para saber hacia dónde nos dirigimos. El apóstol Juan nos escribe claramente que ya podemos saber, ya tenemos la regla para medir nuestra estatura espiritual, y esa no falla. Nuestros criterios pudieran fallar, pero Dios nos ha dado para saber en qué etapa nos encontramos. También miramos en este sermón que para poder crecer en conocimiento necesitamos ocupar tiempo, dedicar tiempo, un apego a las Escrituras, leer, meditar, escudriñar, día tras día. Necesitamos un esfuerzo continuo y constante para poder crecer. Pocos están dispuestos a pagar el precio para tener un alto conocimiento de Dios. Cada uno debemos avanzar hacia el siguiente nivel, es lo que la Escritura nos presenta. El niño debe dejar de depender de otros que le enseñen. El adulto que ya se enfoca en enseñar a otros debe mejorar, perfeccionar el arte de enseñar a otros, pasar más tiempo enseñando a otros, capacitándose, madurando, hasta llegar a la plena madurez donde ya se puede alimentar solo y puede hacer discípulos cuando ya es un maestro. De tal manera, hermanos, que entendemos que necesitamos avanzar hacia el siguiente nivel. Y por ende, entendemos que son las Escrituras que las que nos hacen crecer en conocimiento. Nadie, escuche bien, nadie puede crecer sin las Escrituras. Eso es lo que miramos el domingo pasado. Me pregunto cuántos de nosotros en esta semana decidimos hacer un cambio y tomamos la Biblia un poco más de tiempo que las semanas atrás. Si esto sucedió, este sermón pasado tuvo un efecto en nuestras vidas y ha hecho mella, ha hecho cambios. Si no lo hizo, entonces el sermón, la lección no está haciendo cambios en nuestras vidas. Debemos crecer, cada día debemos avanzar más. Ahora, hermanos, debemos mirar ahora que el apóstol Pedro, en su misma carta, en su inicio de esta segunda carta, en su inicio, nos habla sobre edificando sobre nuestra fe. Esta es la lección de esta mañana, edificando sobre nuestra fe. Así es que damos lectura y decía, no mueva su Biblia de estos versículos. Versículo 3 al versículo 11 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta
es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos son uno de los versículos, hermanos, que también no son muy común interpretarlos de una manera simple o sencilla. Hay ciertos pasajes en las Escrituras que son difíciles, un alto más grado, difícil de entender y de interpretar. Pero estos versículos, hermanos, nos ayudan grande en el enfoque que hemos tenido de que el cristiano debe crecer. Y debe crecer en muchas áreas. Ya miramos que hay que crecer, debemos crecer. Dios espera que crezcamos en conocimiento. Ahora, analizando estos, haciendo un análisis de estos versículos, vamos a pegarnos a las reglas de interpretación cuidadosamente y vamos a mirar, hermanos, qué es lo que Dios tiene para nosotros en estos versículos 3 al 11. Primero, debe notar el lector que estos versículos 3 al 11 se dividen en tres partes. Del verso 3 al 4 está muy marcado que está hablando acerca de que nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Estas cosas Dios las hizo y ha provocado que nosotros tengamos una vida de piedad, una vida piadosa. En el versículo 5 al 7, hermanos, habla acerca de las virtudes que nosotros debemos de poseer, es decir, en la parte nuestra, la parte humana del cristiano. Y del versículo 8 al versículo 11 hay otra división y está hablando de las consecuencias de no poseer las virtudes ya mencionadas, como las consecuencias de poseer y la consecuencia si usted no posee esas virtudes mencionadas en el versículo 5 al 7. Así que, en otra manera, en otra forma, usted puede mirar el panorama ahora de esta manera. Hay tres partes que contienen versículo 3 al versículo 11. Gráficamente, lo está mirando ahora en el proyector. Y esas tres partes, ¿cómo puedo yo saber que se dividen en tres partes? Porque la parte en color rojo, hermanos, dividen las tres partes precisamente. Estas frases dividen las tres partes. La primera frase está en el versículo 15, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Ahí hay un cambio. Y luego en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, va a decir, si están va a suceder esto, y si no están va a acontecer esto. Note bien la estructura de los versículos. Todo lector debe aprender a interpretar, trazar bien las escrituras de esta manera, haciendo caso a las señales que están en las mismas escrituras. Ahora, hermanos, como he dicho, se dividen en tres partes. Hemos dicho ya, participantes de la naturaleza divina, lo que Dios ha hecho, lo que nosotros debemos adquirir, las virtudes del cristiano, son cosas que a nosotros nos corresponde. Y número 3, las consecuencias si no decidimos hacer caso omiso, no poseerlas, o si nos decidimos a lanzarnos al desafío de poseerlas, la consecuencia. Así que, hermanos, en la primera parte vamos mirando una cosa, versículo 3 y versículo 4. Noten bien que hay 4 cosas que originan cada una en sí misma como el efecto dominó. Una origina otra o es parte de la otra. Esta es la forma de interpretar la Biblia nuevamente. Que usted tenga una visión de cómo yo puedo mirar las cosas, versículos 3 y 4. Bueno, note bien, hermanos. Ahora leyendo hago este ejercicio, note bien esto. Dice, como todas las cosas, número 1, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios las proporcionó por su divino poder, mediante el conocimiento. Esas cosas usted las pudo comprender a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales, de esas cosas que está en el número 1, nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Tercer lugar, promesas. Note bien, 1, cosas; 2, conocimiento, que es el medio para transmitir esas cosas; y 3, las promesas que vienen a través de esas cosas que Dios hizo, para que por ellas, esas promesas, también como puente,
llegaste a ser participantes de, número 4, de la naturaleza divina, cuando tú huiste de la corrupción. ¿Ve eso? ¿Ve la estructura que Pedro está escribiendo? Cosas, conocimiento, promesas y naturaleza divina. Cosas que Dios hizo y que se las transmitió a través del conocimiento de Dios. Por eso hay que crecer en conocimiento de Dios. Y a través de esas cosas que Dios hizo, también transmitió promesas. Y a través de ellas, hermanos, de esas promesas, usted llega a participar. Cuando se cumplen esas promesas, llega a participar de la naturaleza divina. En otras palabras, mirando una gráfica, estas 4 cosas, haciendo un análisis, mire cómo las podemos entender. Por ejemplo, las cosas, ¿qué son esas cosas? Bueno, es todo aquello que hizo posible una vida de piedad. Dios hizo muchas cosas en el plan divino redentor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para que usted participe de una naturaleza divina, no humana. Ya somos de naturaleza humana cuando nacemos, traemos la figura de Adán, pero luego necesitamos ser participantes de esa naturaleza divina. La divina es la que tiene que ver con Dios. En otras palabras, hermanos, la versión, por ejemplo, Biblia en traducción internacional, dice en el verso 3 que nos ha concedido todo lo necesario para una vida plenamente piadosa. Esa es la frase. La misma palabra piedad es descrita aquí, hermanos, en el original como una vida, por ejemplo, es la palabra compuesta, o se veían, que es es bien, y se veían, es adorar con devoción. Ese es el punto. Ahora, en el 22 de Hechos, verso 12, dice que un llamado Ananías, cuando Pablo está relatando su conversión, dice que un varón piadoso según la ley. Aquí usa la palabra piadoso. Él era devoto, servidor, adoraba a Dios con piedad, con devoción y servicio a Dios. Y entonces podemos entender que Dios hizo todas las cosas. Envió a su Hijo, hizo un plan de redención, como el hombre viniese a usar de la gracia, misericordia de Dios, etcétera, que predicó el domingo pasado. Y luego el conocimiento, hermanos, es el medio por el cual Dios hace llegar la información de lo que Él hizo. Eso es, en pocas palabras. Él también dice, el verso 3, mediante el conocimiento. Pablo habla mucho sobre el conocimiento. De hecho, cuando habla también él a los filipenses, él había sido fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, pero él dice finalmente que lo tiene como basura. ¿Por la excelencia de qué cosa? Del conocimiento de Cristo. El conocimiento, hermanos, habla mucho la Biblia pero Pedro lo usa como que es el medio a través del cual te da a conocer que tú has venido a formar parte de una naturaleza divina ahora. Bueno, las promesas, en cuanto a las promesas, hay promesas cumplidas, pero hay promesas que se cumplirán, obviamente. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia habla, hermanos, que el pueblo tendría redención en el futuro. De Sion habría redención en Cristo Jesús. Muchos de los profetas menores hablan acerca de eso. Por ejemplo, habla acerca del perdón de pecados, Mateo 1:21, Marcos 16:16. La promesa que ya se cumplió de tenerle como padre. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba que Él sería el Padre. Él sería el Padre. En 2 Corintios 6, 17 y 18 dice que nosotros ahora somos una nueva criatura. 1 Juan 1:11 también. Juan 1:11, a los que le recibieron les dio facultad o potestad de ser hechos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Y segundo los Corintios 6, 17, 18 dice, salid en medio de ellos, yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Eso es lo que está diciendo. Pero hay promesas futuras también. La segunda venida de Cristo, 2 Pedro 3:4, Él vendrá como ladrón en la noche. Son promesas que aún son futuras. Y la promesa futura de un cielo eterno y hermoso, Apocalipsis 21, 1 hacia adelante hasta el versículo 5, habla de ese lugar hermoso. De ahí, hermanos, que note bien lo que está hablando el apóstol Pedro. Son cosas que pertenecen a la piedad, vienen a través de ese conocimiento
Y a través de ese conocimiento descubres que hay promesas que ya se cumplieron en ti y otras que se cumplirán, pero también respecto a la naturaleza divina, cuando se cumplió la promesa de que llegamos a ser hijos de Dios al nacer del agua, hermanos, del bautismo, ya nosotros participamos de esa naturaleza divina cuando huimos del mundo. Eso es lo que Pedro claramente está diciendo, para que por ella llegue a ser participantes de la naturaleza divina, dice el versículo. Ahora, hermanos, es bien importante notar al final de la primera parte que nosotros necesitamos ahora echar mano de la parte que nos corresponde, de las cosas que necesitamos poseer en nuestras vidas para así de esa manera complementar nuestra naturaleza divina, que madure nuestra estructura, nuestro carácter, nuestra vida. Y ya estamos participando de esa naturaleza divina. Cuando, por ejemplo, según Juan 3:3, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Cuando el hombre nació de nuevo, 2 Corintios 5:17, fue una nueva criatura, ahora tiene una naturaleza diferente, naturaleza divina. Es un niño en el evangelio. Nos convertimos en personas espirituales. Primero a los Corintios 2:13 y 14 dice que el hombre natural no comprende las cosas del espíritu porque han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual, él sí las puede entender. Así que, hermanos, amigo oyente, el nuevo cristiano es una nueva naturaleza, es una nueva criatura espiritual en Cristo. Las personas te ven con el mismo nombre, con el mismo auto, con la misma ropa. No pueden entender que tú has nacido de nuevo y que tienes un crecimiento espiritual y que tienes una meta en el cielo. No pueden entender eso. Pero tú estás participando ahora de esa naturaleza divina. Cuando diste la vuelta al mundo, la espalda al mundo y viniste a ser partícipes de esa naturaleza divina. Nos convertimos en niños espirituales según 1 Corintios 3:1. Les hablé como a niños espirituales. De ahí, hermanos, que esa es la figura. Esa es la primera parte, lo que Dios hizo. Así que esta división de versículos nos muestra que Dios ha hecho su parte. Ahora nosotros debemos hacer la que nos corresponde. Ahora, note bien en la segunda parte, hermanos. Ya estamos participando, recuerden, la naturaleza divina. Note bien el verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo. Vosotros también, por esto mismo. La traducción más correcta, si no me equivoco, es la moderna. La traducción más correcta dice por esta misma razón o por la misma razón. ¿Qué cosa? Por lo que ya se dijo anteriormente. Que Dios hizo todo posible para que tú seas posees una naturaleza divina. ¿Qué cosa? Ahora, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es exactamente lo que Pedro presenta. Por eso, hermanos, el punto de todo el enfoque es que tú necesitas y yo necesito participar edificando sobre nuestra fe. Varias cosas nos dice esta gráfica. ¿Por qué el amor está en la cúspide y la fe está en el cimiento? Simple. Porque no es que las virtudes que están sobre la fe, no es que haya un orden gradual y que, como alguien dijo, son como eslabones o peldaños que escalar. Simple y sencillamente, hermanos, amigo oyente. La fe es el fundamento. La fe es lo primero que el hombre posee. La fe. Y esa fe es la que da frutos viniendo a la obediencia. Es con obras. Cuando llegamos a obedecer, cuando dice muchos obedecían a la fe. Ahora ya nacimos en cuanto a la fe. Entonces vamos a edificar sobre esa fe. ¿Qué es lo que un nuevo cristiano tiene y posee firmemente? Es una fe fuerte. Pero ahora hay que edificar ciertas cosas sobre ellas. Dice la versión 60, añadid. Y parece ser que en el original no es exactamente lo apropiado. Ahorita vamos a mirar que no es lo correcto. Pero sí poseer. Eso sería lo más apropiado. Así que, hermanos, antes que analizar un poquito más, déjeme decirle
Cuando Pedro, el apóstol, dice poniendo toda diligencia, él se refiere a que un poco más, se requiere más que un poco de deseo. Se requiere toda diligencia, como si usted está en cierta área y dice en 5 minutos se azotará un grande tornado en el área de Texas. No es cualquier cosa. Se requiere toda diligencia, vida o muerte. Así que, hermanos, se requiere mantenerse en un proceso de desarrollo continuo. Se requiere enfocarse en la vida espiritual y mantenerse así, día tras día, día tras día. Esto significa trabajo duro, persistente, significa darle importancia a lo que es importante. Como cuando una persona se enfoca a trabajar y trabajar y trabajar, día y noche, quiere hacer fortuna, se enfoca. Bueno, en el trabajo espiritual, hermano, es exactamente lo mismo. Darle importancia a lo que es importancia, trabajo duro y persistente, duro y persistente, duro y persistente. ¿Respecto a qué? Edificar sobre la fe. Edificar sobre la fe. Note bien, la Nácar Colunga la pongo enfrente porque esta es la traducción más correcta de los versículos que estamos analizando ahora en la segunda parte, versos 5, 6 y 7. Dice, ahora dice el verso 4, nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción, de lo malo que hay en el mundo, por la concupiscencia o deseos que existen malos en el mundo. Verso 5. Habéis de poner todo empeño por mostrar en vuestra fe virtud. Note bien. La versión 60 dice añadid como si ya tengo esto, ahora voy a poner esto. Pero la idea de esta versión, Nácar Colunga, dice habéis de poner todo empeño por mostrar en vuestra fe o a través de tu fe virtud. En la virtud vas a mostrar ciencia, que es conocimiento. En la ciencia, templanza, que es dominio propio. Y en la templanza, paciencia. Y en la paciencia, piedad. Y en la piedad, afecto fraternal. Y en la fraternidad, caridad, que es amor. En la traducción más original y correcta, esto es lo correcto. Ahora, hermanos, después de mirar esto, nosotros ahora debemos entender qué es el efecto que sucede si tú día tras día, esfuerzo y empeño, te pones a trabajar, a edificar sobre la fe, sobre lo que ya tú crees en Dios, siendo una nueva criatura espiritual. Bueno, a construir sobre la fe, fortalecemos nuestra naturaleza divina. En otras palabras, tú vas a clarificar o vas a dar a conocer más las características de Dios en tu persona. Esto es, si edificas sobre tu fe. Vamos a empezar a parecernos más y más a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ese es un efecto evidente si edificamos sobre nuestra fe. Esta es una lista, nos muestra la fuerza espiritual que podemos llegar a alcanzar, hermanos. Imagínense una persona con todas estas cualidades, teniendo virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, siendo una persona piadosa, amorosa fraternalmente y amando ágape a Dios en el ágape. Trate de imaginar eso, la fuerza espiritual que podemos lograr alcanzar. Así que no sabremos qué tan fuerte es el cimiento de una casa, sino hasta que hayamos agregado toda la estructura sobre el cimiento. Hermanos, es como si nosotros ahora, el niño en el Evangelio está ante un cúmulo de virtudes que puede echar mano y puede poseer y puede brillar más su naturaleza divina. Eso es. Y es como si, por ejemplo, cuando Jesús habló sobre edificando sobre la roca o sobre la arena, ¿qué es lo que pone en evidencia la resistencia de la casa? Bueno, en realidad no sabe el constructor de la casa, sino hasta que sopla el viento con fuerza, vienen los ríos y sopla el viento con ímpetu. Y no sabe la estructura de la casa hasta que viene la tempestad, ¿correcto? Y es exactamente así. El nuevo cristiano no sabe qué tan fuerte espiritualmente puede llegar a ser en su naturaleza divina, qué tanto puede irradiar alrededor de él si echa mano de estas virtudes.
que Pedro está enumerando. Ahora, usted dirá en esta parte, bueno, ¿y cómo yo puedo empezar a obtener en mi vida esas virtudes? Bueno, las miraremos en una lección en continuo para que no va a pensar que está incompleto el sermón. Pero hay algo más. La pregunta es, hermanos, en la tercera parte, ¿cuál es la consecuencia de edificar o no sobre nuestra fe? Pedro lo presenta en la segunda parte. Note bien y no pierda su Biblia allí. Dice el versículo 8, pero si estas cosas están en vosotros. Vamos a mirar el que edifica sobre su fe. ¿Qué pasa si yo edifico sobre mi fe? Bueno, número 1, nuestra vida va a tener siempre una actividad constante. En otras palabras, alguien que ya está edificando sobre su fe es una persona activa en la iglesia. Siempre está haciendo algo para Dios y para los demás. Recuerde la clase de Éxodo 20, vertical y horizontal, Dios y el prójimo. Es una persona activa en esas áreas. De ahí que dice el apóstol Pedro en el verso 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Una persona ociosa, una persona que no está haciendo algo para Dios y los hermanos, aún es un niño en el evangelio y no ha edificado sobre su fe. ¿Qué otra cosa enumera las escrituras? Bueno, tendrá una vida llena de frutos para Dios. Frutos, porque eso es lo que dice el versículo 8. No os dejará estar ociosos ni sin fruto, es decir, tendrá frutos abundantes, como dijera Jesús, que la parte que cayó en buena tierra, en buen corazón, esta dio a 100, a 30 por 1. En otras palabras, se multiplica, hay fruto abundante, frutos abundantes. Ahora, el que edifica su fe, no solamente, hermanos, sobre su fe, va a tener una vida de actividad, tendrá una vida llena de frutos para Dios, sino también, mire esto más, garantía de no caer jamás de la gracia. ¿Ha oído algunos que han caído de la gracia? En los años finales de los 80, recuerdo un hermano cerca de la ciudad donde yo antiguamente predicaba, me dijo y me encontró y no le había visto durante algunos años, le dije, hermano, ¿qué pasó contigo? Me dijo, hermano, caí de la gracia. Caí de la gracia durante algunos años, pero ahora estoy de pie nuevamente. Gracias a Dios por ello. Pero hermanos, ¿qué pasaría si Dios le dice que Dios tiene la clave para que usted nunca se aparte del camino de Dios, nunca caiga de la gracia? ¿Qué haría usted? ¿Lo tomaría? Este es una de las consecuencias si usted edifica sobre su fe. Garantía de no caer jamás. Note bien el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Note bien, haciendo es la parte del hombre, no de Dios. Estas cosas, ¿qué cosas? Edificar sobre la fe, tener estas virtudes. No caes jamás. ¿Solamente eso? No. Escuche, hay algo más. No solamente garantía de no caer jamás, sino amplia y generosa entrada al reino eterno de Dios. ¿Qué sucedería si usted, hermano, Dios le dice que tiene la clave para que usted logre entrar ampliamente al reino eterno de Dios y adquiera su morada eterna? La bienvenida del Padre Celestial de las luces. ¿Lo haría? Bueno, mire lo que dice el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno. De esta manera, ¿qué manera? Edificando sobre nuestra fe. Edificando sobre nuestra fe. Eso es, hermanos. Note bien. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Eso es lo que marca la diferencia. Ahora, déjenme su atención un poco más. Y vamos mirando, hermanos, ¿qué pasa si yo decido no edificar sobre mi fe? Terminando este sermón, lo pondré en el audio y lo pondré en el olvido y seguiré mi vida viniendo rutinariamente a escuchar y un día más a la vez. ¿Qué sucede el que no edifica sobre su fe? Bueno, la Escritura dice, Dios dice que tiene la vista espiritual muy corta. No entiende, no puede ver con claridad. Tiene miopía espiritual.
Hay ciertos temas que no lo puede entender. Hay ciertas cosas que los maduros hacen y no los puede entender. Y no está de acuerdo. Y no es porque no esté de acuerdo celosamente, según la Biblia, sino que simplemente no los puede entender porque no tiene la vista 20-20 espiritual. 20-20 dije lo correcto, ¿verdad? Y ese es un problema grave, porque somos niños, tenemos miopía. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. No logra ver más allá. No logra verlo. ¿Algo más? Sí, algo más. Es ciego, escuche bien, y un ciego pronto caerá en un hoyo. Jesús dijo, si un ciego guiare otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y por eso cae. Dice, es ciego, dice el versículo 9. Pero hay algo más. Ha olvidado sus antiguos pecados, fueron borrados. Ya no hay el impacto de la gratitud de que Cristo Jesús y Dios nos borró todos nuestros pecados. No hay el gozo de la salvación inclusive. Eso es, si yo no edifico sobre mi fe. Note bien lo que dice el versículo 9. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Uno puede olvidar eso? Sí, puede olvidarlo. Conforme pasa el tiempo y no lo recuerda, no lo tiene presente. Pablo lo tenía presente. Dijo Pablo en una ocasión, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, etcétera, etcétera. Mucho del juicio a la ligera y de acusar contra hermanos se corregiría si tuviésemos más presente nuestros pecados antiguos. No tendríamos, hermanos, valor de levantar el dedo acusador contra alguien si supiéramos todo lo que Cristo nos perdonó. Pero esto pasa si uno no edifica sobre su fe. Olvida, básicamente, la purificación de sus antiguos pecados. Así que, hermanos, edificando sobre nuestra fe. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? De esta manera tú y yo entendemos del versículo 3 al 11. 3 partes prácticas. Dios ya ha hecho todo lo posible para que participe de la naturaleza divina. 1. 2. Hay algo que tú y yo debemos hacer. ¿Recuerda el sermón pasado? ¿Qué debo hacer según el sermón número 1? Meditar tiempo en las Escrituras. Las Escrituras me hacen crecer en conocimiento. Ahora, ¿qué es la parte nuestra ahora? Edificar sobre nuestra fe. ¿Cómo ando en la virtud? Es que, hermano, no sé qué es la virtud. ¿Cómo ando en el dominio propio? ¿Cómo ando en la fraternidad? ¿Cómo ando en la paciencia? ¿Cómo ando? ¿Poseo conmigo esas virtudes? Esa es la parte, hermanos. Y por último, lo tomas o lo dejas. Edifica sobre ella, hay consecuencias. Si no edificas sobre ella, hay también consecuencias. La pregunta es para ti, para mí, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo adquirir esas virtudes? Lo miraremos en el próximo sermón, primeramente, Dios mediante el próximo domingo.